¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Todo caminaba muy bien, todo estaba perfilado para que en los comicios del 2024 la participación de los mexicanos que radican en el extranjero fuera la más numerosa y rompiera algunas marcas establecidas en los procesos anteriores. Sin embargo, habrá que esperar para saber si finalmente se consolidan algunos cambios en la lista nominal de electores de mexicanos que radican en el extranjero, porque resulta que el Instituto Nacional Electoral le metió mano a esa lista nominal de mexicanos en el extranjero y de un plumazo le quitó una muy buena cantidad de mexicanos que potencialmente podrían participar. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que el domingo 25 de febrero del 2024, cuando se cerró el registro para la lista nominal de electores en el extranjero, quedaron inscritos 266,661 ciudadanos mexicanos. Y ustedes que nos escuchan y que nos ven, saben lo difícil que resultó para muchos compatriotas que viven en Estados Unidos inscribirse, darse de alta, conseguir los documentos para que finalmente les dijeran que están inscritos y que pueden votar. Fue un proceso muy largo, fue un proceso muy difícil, muy complicado. En algunos casos, aunque parezca una exageración, fue un proceso tortuoso porque ni el Instituto Nacional Electoral, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores y tampoco las embajadas y los consulados de México en el extranjero ayudaron mucho a nuestros compatriotas para que se inscribieran en la lista nominal de electores. Bueno, pues resulta que el domingo 25 de febrero del 2024, esta lista nominal de electores en el extranjero se cerró con 266,661 ciudadanos inscritos. Y resulta, y por eso algunas personas quizá no se han dado cuenta de lo que sucedió plenamente, resulta que en pleno sábado, lo que podríamos llamar como un sabadazo, el sábado 13 de abril del 2024, el Instituto Nacional Electoral informó que para dar certeza, solidez y confiabilidad a la lista nominal de electores en el extranjero, realizó una revisión minuciosa de 42,436 solicitudes de registro. ¿Y qué cree usted? Se determinó la improcedencia de 39,724 solicitudes. Por lo tanto, en este momento solamente quedaron habilitados para votar desde el extranjero un total de 187,388 registros de ciudadanos que quieren votar. De 226,000 bajó a 187,000. Y el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, en este caso Alejandro Sosa Durán, apuntó que se realizó el mismo procedimiento que en elecciones pasadas y se siguieron patrones de direcciones de IP, es decir, direcciones de algunas personas o de algunos sitios en Internet que tienen direcciones que tienen la misma dirección IP, es decir, personas que se dieron de alta a través de la misma dirección, lo revisaron, también revisaron las inscripciones que se hicieron de personas que comparten el mismo código postal, se revisaron aquellas que no tenían firma o aquellas que presentaban alguna adulteración en la firma, y en total se revisaron 42,436 solicitudes, y de estas 40,733 fueron con credenciales tramitadas en México y solamente 1,703 con credenciales tramitadas en el extranjero. Usted sabe porque usted toma su credencial del INE y se va a dar cuenta que las credenciales tienen una vigencia de 10 años. Entonces, es muy natural que una gran cantidad de compatriotas que viven en Estados Unidos tengan credenciales expedidas en México. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil conseguir la credencial del INE en México que obtenerla en un consulado o en una embajada. Quizá muchos funcionarios no tengan claro algo que es básico. Sí, hay millones de mexicanos en Estados Unidos, pero la mayoría de esos mexicanos no tienen el hábito y la costumbre de ir a las embajadas o a los consulados, excepto en situaciones verdaderamente extremas. ¿Por qué?
porque la queja recurrente de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, que es donde hay más mexicanos radicados fuera del país, siempre se quejan de que en los consulados y en las embajadas no les dan el trato que debieran de manera comedida, eficiente, oportuna. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos mexicanos que viven en Estados Unidos son personas modestas y son personas que no tienen necesariamente el hábito o la cultura de acudir a hacer trámites oficiales ante ciertas dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, fue muy difícil que la gente se inscribiera y por eso es muy lamentable que el INE el sábado pasado anunciara que le había dado una rasuradota a la lista nominal de los mexicanos del extranjero y dio que por lo menos dejó temporalmente en duda, dio, digamos, de baja temporal a 39,724 ciudadanos, a reserva de que esos ciudadanos impugnen la decisión del INE y logren que los reinscriban en la lista nominal de electores. ¿Pero qué más hay? Bueno, pues las razones por las cuales se determinó la improcedencia de 39,724 solicitudes son las siguientes. Las vemos en la diapositiva número 3. Irregularidades en la firma fueron 18,203 casos. Irregularidades en el comprobante de domicilio fueron 861 casos. Fíjense, aquí hay otro detalle que es muy importante. Muchos paisanos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, hay ocasiones en que 6, 7, 8 o 10 vivan en el mismo departamento o entre todos paguen la renta de una casita y vivan ahí todos juntos. Entonces, es muy común que haya grupos de personas que no son parientes entre ellos, que no son familiares, pero que compartan el mismo domicilio. Algo que a lo mejor en México no es común, pero en Estados Unidos es muy común que varias personas, 4, 5, 6, 8, no sé si hasta 10 en algún momento, compartan el mismo domicilio. Por eso me llama también la atención esto de irregularidades en el comprobante de domicilio. También hablan de manera muy genérica del incumplimiento en los requisitos y en ese caso incluyen a 12,574 personas. También hablan de registros con múltiples irregularidades e incluyen en ese paquete 8,086 casos, de tal manera que por diferentes causas, aquí le ofrecemos las principales, dice el Instituto Nacional Electoral que 39,724 mexicanos quedaron excluidos de la lista nominal de electores para votar en el extranjero. Y por supuesto que estos ciudadanos están muy enojados, pero creo que también deberían de hacer el esfuerzo de apelar la decisión del INE, de exigir una aclaración y de exigirla con energía a través de los mismos mecanismos que el INE ofrece para saber qué les dicen y si esa justificación y explicación resulta totalmente satisfactoria o si en su caso es una decisión justa o injusta de la autoridad electoral. Las principales irregularidades o inconsistencias relacionadas con la firma, solo con la firma, fueron las siguientes: firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de la firma autógrafa o falta de coincidencia con la firma de la credencial para votar. En el rubro de comprobantes de domicilio, se detectaron con la alteración de datos, comprobantes apócrifos, registros reiterados con el mismo comprobante y comprobantes que no cumplen con la vigencia requerida. También se encontraron documentos apócrifos, direcciones inexistentes, así como registros incompletos, por ejemplo, por la falta de algún requisito o firma. Todos estos elementos que argumenta el INE tendrían que ser en su momento impugnados por las casi 40,000 personas que fueron rasuradas de la lista nominal de electores en el extranjero. Arturo Castillo Loza es el presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos en el extranjero. Él dijo, y lo vemos en la diapositiva número 5, que los ciudadanos mexicanos que recibieron la notificación en su correo electrónico de que fueron excluidos de la lista nominal de electores en el extranjero por alguna irregularidad o inconsistencia, deberán comunicarse al INE a más tardar el 5 de mayo. Tómenlo en nota. Tienen ustedes de plazo a más tardar hasta el 5 de mayo para realizar las aclaraciones necesarias
y ratificar su registro en la lista nominal de electores en el extranjero en la modalidad específica que habían elegido, señaló esto el consejero Arturo Castillo, que es, digamos, el jefe de esta comisión que revisa todos los asuntos relacionados con el voto de nuestros compatriotas fuera del país. Es importante precisar que los ciudadanos cuyo registro resultó improcedente con credencial tramitada en México o en el extranjero y no realicen dicha aclaración, con independencia de que hagan o no la aclaración, dice el INE que sí podrán votar en las casillas especiales que se instalarán en las 23 sedes consulares con credencial tramitada en México o en el extranjero. Es decir, mire, si usted tiene su credencial en regla, tanto bien que la haya sacado en Estados Unidos o que la haya sacado en México, pero que esté usted seguro que está en regla, lo que si no quiere hacer el trámite engorroso de pedir una aclaración y todo eso, que yo le recomendaría que sí lo haga, aunque resulte muy latoso hacerlo, la mayoría de los trámites burocráticos ante las autoridades son muy tortuosos, pero siempre es conveniente hacer el intento para no dejarlos a los funcionarios en la total libertad de que digan, no, pues nadie vino a reclamar. No, sí hay que reclamar, pero en el caso, en el supuesto de que a pesar de eso le digan, no, pues fíjese que no, ya lo borramos de la lista nominal de electores en el extranjero, pero si su credencial está vigente, bien sea que la haya obtenido en México o en Estados Unidos, el día de la elección, el 2 de junio, aunque no haya hecho el trámite de aclarar con el INE o el INE no le haya aceptado la aclaración, váyase usted a la embajada o consulado que le quede más cercano de los que le vamos a mencionar y dígales, aquí está mi credencial vigente y yo vengo a que la chequen porque tengo el derecho de votar y quiero ejercer ese derecho. No se las pongamos tan fácil tampoco a los funcionarios de las dependencias de gobierno y en este caso ni a los del INE ni a los de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo menos vamos les dando lata y diciéndoles, pues como sea, yo quiero votar. Bueno, pues miren ustedes, los consulados y embajadas donde se podrá votar presencialmente en el extranjero son los que aparecen en la diapositiva número 7. Ahí ven ustedes el mapa de Estados Unidos y un poquito del mapa de Canadá, porque una ciudad de Canadá donde usted podrá votar el día 2 de junio es en la ciudad, por ejemplo, de Montreal. Es la única ciudad de Canadá donde se va a instalar una urna electrónica para que usted vote ahí de manera presencial. Si vive usted más o menos por la zona y pues puede darse una vueltecita al consulado de México en Montreal, pues preséntese por ahí y dígales, aquí está mi credencial y quiero votar, porque ahí van a tener también una casilla especial para que voten los que no viven en esa región, pero que tienen su credencial en orden. Y luego ve usted abajo ahí la lista larguísima de consulados de los Estados Unidos, muchos de ellos ya muy conocidos: Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, Santa Ana, Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Ahí también puede usted votar, porque es la Embajada de México en Estados Unidos y ahí van a instalar una urna. Y también si usted vive en Europa, seguramente por ahí algún amigo nos estará viendo, si vive en Europa, las únicas opciones que tendrá para votar de manera presencial es que se dé una vueltecita por París, por la Embajada de México en París, Francia, o una vueltecita por la Embajada de México en Madrid, España. Y va a haber, por supuesto, una urna especial donde podrán votar aquellos que, aunque no estén en la lista nominal, pero que lleven su credencial en regla, podrán hacer valer su derecho de que les reciban su voto. Luego, la consejera Carla Street Humphrey Jordan aclaró hoy que debe precisarse que aquellas personas que recibieron en su correo electrónico la notificación de que quedaron fuera de la lista del INE en el extranjero, mantendrán su registro en la lista nominal en México, por lo que podrán votar en territorio nacional el 2 de junio del 2024. Dice, con credencial para votar tramitada en México, garantizándose en todo momento su derecho al sufragio. ¿A qué se refiere Carla Street Humphrey? Se refiere a una cuestión muy sencilla. Si usted obtuvo su credencial de elector, si la tramitó y se la dieron en México y está vigente con un domicilio en México, y bueno, pues si usted tiene la oportunidad de estar en México en esa fecha, podrá votar en México. Pero si su credencial está vigente y es normal y está legal,
entonces podrá ir a un consulado o a la embajada de Washington y ahí decirles que quiere votar. O sea, el hecho de que usted haya hecho el trámite para registrarse desde Estados Unidos y se lo haya invalidado el INE, si su credencial está vigente y es legal, no le pueden negar el voto por ninguna razón. Es lo que, entre otras cosas, aclaró la consejera Carla Humphrey Jordan. ¿Y qué más? Bueno, ella también dijo algo que es muy interesante. Dice que confía en que la mayoría de los casos se van a resolver, los casos de las personas que puedan impugnar, y en otros se dará vista a las autoridades penales, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que determine si son constitutivas de algún delito, porque podría ser que las personas que estén registradas, algunas de las personas que estén registradas, ni siquiera sean las que hayan tenido la voluntad de registrarse desde el extranjero, lo cual el INE también tiene que proteger y dar vista por la presunta o probable comisión de un delito en materia electoral. Estos casos, que podrían derivar en implicaciones penales, dijo la consejera Humphrey Jordan, son 18,572 casos. ¿A qué me refiero? A que podría alguien haber hecho uso inadecuado, indebido de su credencial de elector, de cualquier ciudadano que se le hayan clonado o le hayan sacado alguna copia y que la hayan usado para registrarse. Pero usted no se preocupe por eso si usted no hizo eso. El que puede ser sancionado es la persona que haya hecho ese trámite de manera ilegal y usurpando su personalidad. Pero si usted tiene su credencial en regla y la tiene en su cartera, en su casa o bien guardadita, el día de la elección preséntese a votar en la casilla donde le corresponda, si está registrado su domicilio en la credencial, o si vive en el extranjero y su credencial está vigente, pues vaya a algún consulado y dígales que quiere votar. Pero son 18,572 casos de irregularidades con las credenciales de elector que podrían ser constitutivas de delito, según la consejera Humphrey Jordan, y que van a ser puestas a consideración. Esos 18,000 casos van a ser puestos a consideración de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que determine si habría que iniciar alguna investigación penal en esos casos. Y mire usted en la diapositiva 10, ahí vemos cómo quedó el registro el 25 de febrero con 226,661 ciudadanos. El 69,86% había pedido votar electrónicamente a través de Internet, el 22,93% quería hacerlo a través del voto postal y el 7,21% de manera presencial. La mayoría de los casos que se analizaron son de personas que dijeron que querían votar de manera electrónica. Hasta donde yo chequé, estábamos hablando de que habían pedido participar y votar con voto electrónico a través de Internet, 33,000 de esos 42,000 ciudadanos que fueron revisados. Es decir, la mayoría quedaron incluidos en este segmento de las personas que habían escogido el voto electrónico, por lo que deducimos, no afecta a quienes hayan escogido votar a través del correo tradicional, el voto postal, o de quienes ya habían anunciado que van a ir a votar de manera presencial. Pero por este momento, de los 226,661 ciudadanos inscritos en febrero, solamente quedan activos 187,388 ciudadanos. Y ojalá que Luis ponga la diapositiva 11. En la diapositiva 11 está el correo del INE, voto.extranjero@ine.mx. Ahí puede usted mandar su mensaje para quejarse y pedirle al INE explicaciones de por qué lo cepillaron de la lista nominal. O en su defecto, sáquele una captura de pantalla a esta imagen que está en pantalla, porque ahí están los teléfonos a través de los cuales usted puede hacer contacto con el INE desde los Estados Unidos. Y recuerde que el plazo para presentar su reclamación, hacer su reclamación y pedir aclaraciones es hasta el 5 de mayo. Y en la última diapositiva, que es la 12, también aparecen otros números telefónicos. Aquí aparecen más números telefónicos que en la imagen que le presentamos anteriormente. Y también es muy importante que los registre y que si les son útiles los tome. ¿Para qué?
No se quede usted sin hacer una reclamación muy enérgica y de pedir explicaciones de por qué lo rasuraron de la lista nominal de electores en el extranjero. Y bueno, ya nos irán platicando en el futuro cómo les fue. Por lo pronto, así concluimos puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos seguramente con un seguimiento de este asunto de las credenciales en el extranjero. Gracias y buenas noches.